Hola, hola, mis cinéfilos empedernidos y amantes de las historias que tocan el alma. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí, en este rincón donde exploramos las profundidades del cine y la televisión. Hoy, les traigo un tema que, estoy segura, va a resonar con muchos de ustedes, porque vamos a sumergirnos en el mundo de las series turcas, esas que nos hacen creer en el amor y, lo más importante, nos ayudan a crecer como personas. Sí, así como lo escuchan, esas producciones que a veces vemos con un poquito de prejuicio, tienen un poder increíble para transformarnos, para hacernos reflexionar sobre nuestras vidas, nuestras relaciones y nuestros propios caminos. Prepárense para un viaje emocional, un recorrido por historias que nos dejarán con el corazón latiendo a 1000 por hora y la mente llena de nuevas perspectivas. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal, a activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras recomendaciones y, por supuesto, a dejarnos sus comentarios al final del vídeo, que nos encanta leerlos. Ahora sí, vamos a empezar esta aventura turca. Hoy no les hablaré de historias típicas de amor de cuento de hadas, sino de aquellas que, a través de sus personajes y tramas complejas, nos regalan lecciones de vida invaluables. El cine y la televisión, en su mejor expresión, no son simples formas de entretenimiento, son espejos que reflejan la condición humana, los anhelos y las contradicciones que nos definen. Las series turcas, con su riqueza cultural y sus narrativas apasionadas, han sabido capturar esta esencia como pocas. No se trata solo de romances idílicos o dramas familiares superficiales, sino de explorar las profundidades del alma, las complejidades de las relaciones y los desafíos que enfrentamos en nuestro viaje personal. Empezamos con Kara Sevda, una serie que probablemente muchos de ustedes ya conocen, pero que merece ser mencionada una y otra vez. No es solo un romance apasionado entre Kemal y Nihan, es una exploración profunda de las diferencias de clase, los sacrificios que hacemos por amor y las consecuencias de nuestras decisiones. Vemos a Kemal luchar contra un sistema corrupto, un sistema que parece diseñado para aplastar a los que no nacieron con privilegios. Su lucha no es solo por el amor de Nihan, sino por una sociedad más justa, donde el mérito y la integridad importen más que el apellido o la riqueza. Y Nihan, por su parte, está atrapada en una red de obligaciones familiares y sociales, obligada a casarse con un hombre al que no ama, sacrificando su propia felicidad en pos de las expectativas de su familia. Su dilema es un reflejo de las muchas mujeres que, en diferentes culturas, se ven obligadas a tomar decisiones que no son suyas, a vivir vidas que no eligieron. Los personajes no son perfectos, cometen errores, sufren y, a través de ese sufrimiento, aprendemos sobre la importancia de la integridad, la lealtad y la lucha por lo que creemos justo, incluso cuando el mundo parece estar en nuestra contra. Esta serie nos muestra que el amor verdadero no siempre tiene un final feliz convencional, pero que la valentía y la honestidad siempre dejan una huella imborrable en nuestras vidas. Nos hace reflexionar sobre cómo lidiamos con las injusticias, cómo defendemos nuestros principios y cómo enfrentamos el dolor. Y claro, el romance es un componente importante, pero es ese trasfondo social y personal lo que le da un valor incalculable. Kara Sevda nos enseña que el amor, en su forma más pura, es una fuerza transformadora que nos impulsa a luchar por lo que creemos, incluso cuando las probabilidades están en nuestra contra. Nos recuerda que la verdad y la justicia son valores que debemos defender, sin importar el costo. Luego nos adentramos en el mundo de Gerkencikus, una historia aparentemente ligera y divertida, pero que encierra grandes lecciones sobre la autenticidad y la búsqueda de nuestro propio camino. Sanem, una chica de barrio con una imaginación desbordante, una soñadora que vive en un mundo de fantasía, nos enseña que ser diferentes está bien, que no tenemos que encajar en moldes preestablecidos para ser felices. A través de su torpeza encantadora y su espíritu libre, nos invita a abrazar nuestras rarezas y a perseguir nuestros sueños con pasión y valentía. Su historia es un recordatorio de que no debemos tener miedo de ser nosotros mismos, de mostrar nuestras peculiaridades al mundo, porque son precisamente esas diferencias las que nos hacen únicos y especiales. Y claro, está Can, el fotógrafo aventurero que la complementa a la perfección, un hombre que debe aprender a confiar en el amor y dejar atrás sus miedos. Can es un personaje atormentado por su pasado, un hombre que se ha construido una armadura para protegerse del dolor, pero que, gracias a Sanem, empieza a abrir su corazón y a creer en la posibilidad de un amor verdadero y duradero. A medida que su relación florece, no solo somos testigos de una historia de amor hermosa, sino también de una transformación personal. Vemos cómo ambos personajes crecen,
Superan sus inseguridades y se apoyan mutuamente para alcanzar su máximo potencial. La serie nos recuerda que el amor verdadero nos inspira a ser mejores versiones de nosotros mismos. Nos empuja a salir de nuestra zona de confort y a no conformarnos con menos de lo que merecemos. Es un llamado a la autenticidad, a la valentía de ser quienes somos, sin pedir permiso a nadie. Erkendzikus nos muestra que el amor no es una limitación, sino un trampolín que nos impulsa a crecer y a explorar nuestro verdadero potencial. Nos invita a dejar de lado los miedos y las inseguridades, a abrazar nuestra individualidad y a perseguir nuestros sueños con determinación y pasión. Ahora, cambiamos un poco el registro y nos sumergimos en el drama familiar con Boicerde. Esta serie, a primera vista, es una historia de policías y mafias, una trama llena de acción y suspense, pero en realidad es un profundo análisis de los lazos familiares, la lealtad y el sacrificio. Sarp y Mert, dos hermanos separados al nacer, crecen en mundos opuestos y terminan enfrentados sin saber que comparten la misma sangre. Esta situación nos hace reflexionar sobre el poder del destino, las heridas de la infancia y cómo influyen en nuestras vidas adultas. Su historia es un ejemplo de cómo las circunstancias pueden separarnos de nuestros seres queridos, pero también de cómo la conexión familiar, incluso cuando es desconocida, puede ser una fuerza poderosa en nuestras vidas. A través de sus complejas relaciones, vemos la importancia del perdón, la necesidad de la reconciliación y el valor de la familia, incluso cuando las circunstancias nos separan. Los personajes nos muestran que las personas no son simplemente buenas o malas, sino que todos tenemos nuestras luchas internas, nuestros demonios personales y nuestras razones para actuar de la forma en que lo hacemos. Nos invita a ser más empáticos, a entender las motivaciones de los demás y a buscar la verdad, incluso cuando ésta es dolorosa. Y sí, la trama es intensa, llena de giros inesperados, pero es esa carga emocional y esa complejidad de los personajes lo que la hace tan atrapante y nos deja pensando mucho después de ver cada episodio. Boicerde es una serie que nos confronta con la realidad de que la vida no es blanco y negro, sino un laberinto de grises, donde todos luchamos nuestras propias batallas y tratamos de encontrar nuestro camino. Nos enseña que la comprensión y la empatía son fundamentales para construir relaciones significativas, y que el perdón es un acto de valentía que nos libera del peso del pasado. No podemos hablar de series turcas que nos hacen crecer sin mencionar Medcezir, una adaptación libre de la serie estadounidense de OC. Pero esta adaptación le da un toque único, resaltando las diferencias culturales y explorando temas como la desigualdad social, la rebeldía juvenil y la búsqueda de identidad. Yaman, un joven de origen humilde, un chico que ha crecido en las calles y ha aprendido a luchar por su supervivencia, se ve catapultado al mundo de la alta sociedad, donde conoce a Mira, una chica adinerada que parece tenerlo todo. A través de su historia de amor, vemos cómo superan las barreras sociales, los prejuicios y las dificultades. Su relación es una metáfora de la lucha de clases, un recordatorio de que el amor puede florecer incluso en los contextos más desiguales, siempre y cuando exista un verdadero compromiso y respeto mutuo. Pero lo más importante es que la serie nos muestra la importancia de la amistad, la lealtad y la honestidad, incluso cuando la tentación de desviarnos del camino es grande. Los personajes no son perfectos, toman decisiones equivocadas, pero a través de esas decisiones aprenden lecciones valiosas y crecen como personas. Es una serie que te engancha desde el primer momento, que te hace reír, llorar y reflexionar sobre tus propias decisiones y valores. Y claro, la banda sonora es increíble, así que preparen sus pañuelos y sus listas de reproducción. Medcezir nos muestra que la vida no es una línea recta, sino un camino lleno de obstáculos y desafíos, y que es a través de nuestras decisiones y acciones que vamos construyendo nuestro destino. Nos enseña que la verdadera riqueza no se encuentra en los bienes materiales, sino en las relaciones humanas significativas y en los valores que guían nuestras vidas. Ahora, vamos a explorar un poco más el lado del crecimiento personal con Kuzgun, una serie que nos habla de la venganza, pero también del perdón y la sanación. Kuzgun, un hombre que ha sufrido una gran injusticia en su infancia, una herida profunda que ha marcado su vida y lo ha convertido en una persona amargada, regresa para buscar venganza contra aquellos que le hicieron daño. Pero en el camino, se reencuentra con su amor de la infancia, Dila, y se ve obligado a replantear sus prioridades. A través de su historia, vemos cómo la sed de venganza puede consumirnos y cómo el perdón es un acto de liberación, no solo para los demás, sino también para nosotros mismos. La serie nos muestra que el pasado puede marcarnos, pero no tiene que definirnos.
Podemos elegir cómo queremos vivir nuestras vidas. Si queremos dejarnos llevar por el odio o si queremos buscar la paz y la felicidad. Los personajes son complejos, tienen sus propias motivaciones y traumas, y vemos cómo luchan para superarlos. Es una serie intensa, que te hará reflexionar sobre la importancia de sanar las heridas del pasado y construir un futuro mejor. Kuzgun nos enseña que la venganza es un camino destructivo que nos encadena al pasado, mientras que el perdón es un acto de valentía que nos libera y nos permite construir un futuro más prometedor. Nos recuerda que el amor es una fuerza sanadora que puede transformar incluso los corazones más endurecidos por el dolor. Y no podemos olvidarnos de Ezel, una obra maestra del drama turco, que nos habla de la traición, el engaño y la redención. Ömer, un joven que es traicionado por sus amigos y dado por muerto, un hombre que ha perdido todo lo que amaba, regresa bajo la identidad de Ezel para vengarse de aquellos que lo lastimaron. A través de su historia, exploramos los rincones más oscuros de la naturaleza humana, la codicia, la envidia y el poder de la venganza. Pero también vemos la lucha de Ezel por recuperar su humanidad, por encontrar el amor y el perdón. Esta serie es un verdadero laberinto de emociones, un juego de estrategias y manipulaciones que te mantendrá al borde del asiento en cada episodio. Los personajes son inolvidables, cada uno con su propia historia y motivaciones, y sus relaciones complejas te harán cuestionar todo lo que crees saber. Es una serie que te desafía, te hace reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal y te muestra que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. Ezel nos muestra que la venganza es un arma de doble filo que puede consumirnos y dejarnos vacíos, mientras que la redención es un camino doloroso pero necesario para sanar las heridas del alma. Nos enseña que el amor y el perdón son las fuerzas más poderosas que podemos encontrar en nuestro camino, y que incluso en las situaciones más desesperadas, siempre hay una luz al final del túnel. Pero más allá de los giros de guión y los dramas intensos, lo que realmente distingue a estas series turcas es su capacidad para conectar con nuestras emociones más profundas, para hacernos sentir identificados con los personajes y sus luchas. Nos muestran que todos enfrentamos desafíos similares en nuestras vidas, que todos tenemos nuestros momentos de alegría y tristeza, y que no estamos solos en este viaje. Nos enseñan sobre la importancia de la familia, la amistad, el amor verdadero y la lealtad. Nos inspiran a ser mejores personas, a luchar por nuestros sueños y a no rendirnos ante la adversidad. Y claro, no podemos negar el atractivo de las historias de amor apasionadas que nos hacen suspirar, pero son esas lecciones de vida, esos mensajes de esperanza y superación lo que realmente nos transforma. Nos hacen cuestionar nuestras propias creencias y valores, nos abren la mente a nuevas perspectivas y nos impulsan a buscar nuestro propio camino hacia la felicidad. Estas series no son solo entretenimiento, son herramientas para el crecimiento personal, ventanas a otras culturas y un recordatorio de que todos somos humanos, con las mismas esperanzas, miedos y anhelos. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a cuestionar nuestras decisiones y a buscar la mejor versión de nosotros mismos. Así que, si aún no se han aventurado en el mundo de las series turcas, les invito a que lo hagan, a que se dejen llevar por sus historias, sus personajes y sus emociones. No se arrepentirán. Hemos llegado al final de este viaje por algunas de las series turcas más impactantes, esas que no solo nos entretienen, sino que también nos hacen crecer y nos dejan una huella profunda en el corazón. Hemos visto cómo el amor puede ser un motor de cambio, cómo las relaciones humanas son complejas y cómo la superación personal es un camino que todos debemos recorrer. Hemos aprendido sobre la importancia de la lealtad, el perdón, la autenticidad y la búsqueda de nuestro propio camino. Y, lo más importante, hemos comprobado que el cine y la televisión tienen el poder de transformarnos, de hacernos reflexionar y de inspirarnos a ser mejores personas. Así que, espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado compartiendo estas recomendaciones con ustedes. Quiero agradecerles por acompañarme en esta aventura, por sus comentarios y por su apoyo incondicional al canal. Antes de despedirme, me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas, esas que los han marcado, que les han hecho reír, llorar y reflexionar. Dejen sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y descubrir nuevas historias. Y, por supuesto, no se olviden de darle un me gusta al vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos para que también se unan a esta comunidad de cinéfilos empedernidos y, lo más importante, de suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas recomendaciones. Y recuerden,
el cine y la televisión no son solo entretenimiento, son ventanas a otros mundos, a otras vidas, a otras emociones que nos enriquecen y nos hacen crecer como personas. Así que sigan explorando, sigan disfrutando y sigan aprendiendo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!